El tema que quiero compartirte en esta hora se llama formas de ser bendecidos. Yo le estoy hablando a emprendedores, a empresarios, a hombres y mujeres de negocios, y este es un tema que sé que va a retar tu vida de una manera sobrenatural. Entonces, cuando hablamos de formas de ser bendecido, hay varios puntos que quiero tocar en este bosquejo, en este tema, y es, primero, diga conmigo, tener visión. Quiero que busque ahí en su Biblia, Génesis capítulo 37, versículo del 5 al 9. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y en el poder de su Espíritu Santo. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Cuando leemos estos versículos, usted ha leído de pronto la historia de este hombre José. José comenzó su trato y su prueba a través de un sueño que Dios le dio a él, un sueño personal, pero una visión muy clara, donde se gestó ese anhelo en su corazón. Y ese deseo de ser grande lo llevó a ser un hombre productivo en todas las áreas de su vida. Por esto, al recibir el favor de Dios, él fue productivo en el palacio de Potifar, fue productivo en la cárcel, fue productivo al lado del faraón. Cuando usted tiene la bendición, usted va a ser productivo en todo lugar, porque la bendición te persigue. Usted no tiene por qué perseguir la bendición de Dios está contigo, porque tú eres tierra de bendición. Diga amén a eso en el nombre de Jesús. ¿Recuerdan cuando niños anhelábamos o nos imaginábamos ser los mayores de la casa para así poder hacer lo que los mayores hacían? Piensa por un momento en qué pensaba José cuando veía a sus hermanos trabajando y él tenía que quedarse en casa. Quizás el interés de ser alguien productivo lo recibió de ver a sus hermanos que hacían mucho cuando él hacía poco. Pero aunque sus hermanos hacían cosas indebidas, José supo orientar y supo proyectar la visión que Dios le había entregado. Todo aquel que no tiene visión es aquel que toma un dinero y en lugar de hacerlo producir, lo gasta. En vez de administrar y ahorrar, tener la cultura del ahorro que va conectado de la mano de la visión, lo que hace es traer gastos y ruina, pobreza y miseria a su familia. Entonces, qué interesante, amada iglesia, usted que me está escuchando, de que debemos tener visión. Diga conmigo: para ser bendecido debo tener visión. Lo segundo que debemos tener es una mentalidad de líder. Porque es algo que nosotros debemos saber, que como líderes en el área donde Dios nos ha puesto, debemos resaltar y ser ejemplo e inspiración para los demás. Cuando usted lee en Génesis 37, versículo 8, dice: y le respondieron sus hermanos, haciéndole preguntas: ¿reinarás tú sobre nosotros o se enseñorearás sobre nosotros? Y dice: y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Versículo 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y a su padre lo reprendió y le dijo, le hace otra pregunta: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, subrayas en su Biblia, mas su padre meditaba en esto. ¿Sabes? Hay personas que yo le llamo los matasueños. Usted tiene un sueño, un anhelo, un proyecto empresarial, pero hay personas que no van a creer y hay envidia, hay celos, y de pronto van a decir: pero bueno, ¿usted qué va a hacer si usted no sabe, usted no puede, usted es el menor de la familia, mire que usted ha fracasado, en fin? Entonces, mira que José tenía claro como líder en aquel tiempo, en su propia familia, con sus propios hermanos, con su propio padre, de levantar esa mentalidad y renovar la mente a la mente de Cristo. Ahora, su padre meditaba en lo que José le había comentado acerca de esta visión y de este sueño. Ahora, tan pronto José recibió la visión, él no se cayó, no la guardó para sí, la compartió y quiso impactar a otros con lo que él había visto en sueños. Ahora, uno se pregunta: ¿y qué sucedió entonces? ¿Por qué nadie le creyó?
¿Por qué su familia dudó de este sueño? Porque aún no estaba preparado, aún no era el tiempo, porque recuerda que Dios es un Dios de orden, un Dios de tiempos, y aún no ha venido esas bendiciones porque de pronto está esperando Dios que te prepares para recibir esas promesas. De pronto Dios está trabajando en nosotros en el egoísmo, en la codicia, en la incredulidad, en la envidia, en la madurez, en la sabiduría. Porque de qué nos sirve que llegue un dinero y no saber qué hacer con él. Usted dirá, no, estoy pidiendo esto, un capital de negocio, aquello para ser bendecido, pero llega el dinero y se vuelve plata de bolsillo porque no sabe realmente en qué invertirlo, en qué hacerlo para que te traiga productividad a tu vida, te traiga bendición a todas las áreas de tu vida y más en la parte económica. Entonces, qué importante es saber tener un liderazgo también en las finanzas y donde Dios te ha plantado. Lo tercero que también debemos saber es apartarnos de las malas influencias. Hay que tener mucho cuidado porque las malas influencias, las malas sociedades, los yugos desiguales, así como en la parte emocional, sentimental, puede traer consecuencias a un noviazgo, un matrimonio, que no tengan conocimiento de Dios, no tengan temor de Dios y no sean creyentes. También en las finanzas, en la economía, en la empresa, en los negocios también debemos tener mucho cuidado con quién te asocias, con quién vas a trabajar. Qué mejor tener socio a Dios de tu lado, y eso es suficiente porque Él te va a bendecir, te va a mostrar qué tienes que hacer, qué decisiones debes tomar, porque estas malas influencias lo que puede ocasionar es dañar tu economía, y pues es algo que debemos tener mucho discernimiento y mucho cuidado. Judas, por ejemplo, fue uno de los que se quejó cuando aquella mujer vertió un frasco de perfume bastante costoso en aquel tiempo. Ahora, si lo contextualizamos en el tiempo de ahora, podríamos decir que más o menos ese perfume podría estar costando unos 3,5 millones de pesos, que es plata. Pero algo que él no entendía era que lo estaba derramando sobre el Señor de señores y el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, ¿por qué él se queja? ¿Por qué él dice, pero ¿por qué están derramando ese frasco de perfume sobre Jesús? Algo tan costoso que eso podría usar para los pobres. En fin, siempre va a haber gente que amargada, gente que se va a quejar, gente que no va a estar de acuerdo con lo que tú haces. Pero recuerda que todo lo que hacemos es para agradar a Dios. ¿Por qué Judas tenía ese pensamiento? Porque en su corazón había egoísmo, porque pensaba que era demasiado y trata de influenciar a los demás discípulos, a la gente que estaba ahí en ese tiempo, para que también se quejaran. Y esto es lo que trató de su corazón, de que se dañara a otros, y eso incluso llegó a hacer perder un discípulo. El ser o recibir una mala influencia echa a perder lo que se ha alcanzado. Amén. Lo cuarto que también debemos saber para ser bendecidos es humildad. Humildad y dejarte guiar por la palabra de Dios. No es el que hago lo que quiero, lo que me parece bien. No. Tienes que tener humildad, porque al humilde Dios lo ve de cerca, al arrogante, al orgulloso lo ve de lejos. El Señor. Tenemos que aprender a no ser sabios en nuestra propia opinión, temer a Jehová y apartarnos del mal. Decirle a Dios, Señor, conviene este negocio, conviene invertir en esto, Señor, me conviene asociarme con esta persona, vender a estas personas, invertir en este capital. O sea, que usted tenga esa dependencia de Dios. Juan 15:5 dice que separado de Dios, nada podemos hacer. Amén. Lo quinto que tenemos que hacer es sembrar. Génesis 26 del 12 al 14 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado. Subraye eso ahí en su Biblia. Dios te va a prosperar. Reciba esta promesa de bendición. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Versículo 14. Y tuvo hato de ovejas, de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Cuando Dios te empieza a bendecir, cuando Dios te empieza a prosperar, cuando Dios te levante en tu casa, en tu familia, en tu hogar, como columna financiera, no tengas temor y miedo de que habrá personas que van a tener envidia, pero lo que no saben es que Dios está de tu lado. Y lo último que debemos también saber para ser bendecidos es diezmar. Cuando usted lee la palabra en Lucas capítulo 6 verso 38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir.
Por eso es importante que usted entienda que para poder ser bendecido tenemos que tener visión, tenemos que tener una mentalidad de líder, porque le estoy hablando a líderes en el nombre de Jesús, empresariales, apartarte de las malas influencias, tener esa humildad que el Señor anhela de parte nuestra, sembrar en el reino de los cielos y ser generosos siempre con nuestros diezmos, porque eso traerá bendición a tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias porque yo estoy creyendo, Señor, que aquí hay personas que van a ser bendecidas, prosperadas y que están siendo instruidas, exhortadas, Señor, con el consejo de tu preciosa palabra para poder, Señor, alcanzar lo que tienes para ellos, poseer, conquistar, reclamar esas promesas, Señor, en la parte financiera, en la parte económica, porque, Señor, así como prosperaste a José y le diste un sueño, una visión, yo sé que hay sueños en tu corazón, hay anhelos en tu corazón, hay visiones ahí que no te dejan descansar, que piensas, meditas en ello. El Señor en su tiempo va a traer esa respuesta, los cielos abrirán a tu favor, porque la gente va a saber que Dios está contigo y no importa la envidia de las demás personas, porque Dios ha decidido bendecirte y prosperarte en Cristo Jesús. Amén y amén.